Ahí estamos. 1, 2, 3. Grabamos, comenzamos con el video. ¿Sí? Ganancia de las empresas. Hoy es 11 del 12 del 24. Comenzamos. Álvaro, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo te va acá? Muy bien. Buenísimo. Bueno, siguiendo nuestro ciclo de charlas, la idea es que hoy podamos tocar un tema muy interesante que tiene que ver con la ganancia de las empresas. Entendiendo que la finalidad de todo negocio es maximizar sus resultados, veamos un poco cómo es ese proceso de maximización de resultados y qué variables entran en juego en todo dicho proceso. El primer punto que tendríamos como para empezar a conversar sería qué diferencia hay entre una utilidad y ganancia. Bueno, primero, como dijiste antes, toda empresa busca obtener ganancias. Aunque a veces existen comentarios sobre que las empresas buscan el bienestar de la sociedad, etcétera, hay un objetivo que es muy sencillo, que es que generen ganancias, dinero para los accionistas y siempre el mayor posible en comparación con el capital aportado. Después, con respecto al vocabulario, las palabras son similares. Más popularmente se le dice ganancia y en los papeles técnicos, en los balances, estados contables, se le dice utilidad, que es el producido con el funcionamiento de la empresa, que tiene dos grandes grupos, ¿no? Los ingresos, que serían las ventas, y por otro lado, los gastos o egresos, que es todo lo que la empresa paga para su funcionamiento. Excelente, clarísimo. ¿Y qué diferencia hay entre una ganancia bruta y una neta? Bueno, uno cuando prepara el informe de si ganó, si perdió, cuánto ganó, cuánto perdió, va a armar lo que se llama cuadro de resultados o estado de resultados, donde ahí pone por un lado sus resultados positivos, que normalmente los llamamos ingresos, que serían, por ejemplo, las ventas de productos, de servicios, cobros de intereses y otro tipo de ingresos que tengan, y más abajo los resultados negativos, esos gastos, los costos. Ahí tenemos también un tema de vocabulario, pero serían todas las cosas negativas que la empresa paga para el funcionamiento. Bueno, el resultado bruto sería la diferencia entre las ventas y esos gastos directos de ventas, como ser, por ejemplo, el valor de compra del producto que vendemos versus el precio de venta logrado. Entonces yo digo, compro un producto en $100 y lo vendo en 120 y yo ya sé que por cada producto que vendo gano $20, pero eso no contempla todos los gastos de la empresa, gastos que son secundarios, gastos que son fijos, como el alquiler, los salarios. Entonces tenemos por un lado el resultado bruto, que sería el resultado directo, digamos, contemplando los conceptos variables, como repito, la compra de la mercadería o de la materia prima para su fabricación, relacionados con la venta. Y después vienen todos los otros resultados o gastos, logrando el resultado final, que sería nuestro resultado neto. Excelente. Ahora, cuando se arma un negocio, un emprendimiento, una nueva sociedad, hay que definir roles y toma de ganancias de esos socios o nuevos socios dentro de esa sociedad. ¿Cómo se suele manejar y cuáles son las variables que existen normalmente a la hora de asignar un ingreso a los propietarios o dueños, ¿no? ¿Cuáles serían básicamente esas opciones que da el mercado? Claro. Primero y principal, ya acá separaría dos grandes grupos, que es cuando la empresa es de una sola persona, una empresa unipersonal, donde es más sencillo administrar esta problemática. Y por otro lado, cuando hay socios, o sea, una sociedad, que se lo podría llamar accionistas, donde ahí hay dos o más dueños que ponen dinero para el funcionamiento de una organización, que es el capital invertido, que es la inversión que ponen, que puede ser en partes iguales, en partes desiguales.
algunos en dinero, otros en bienes como maquinarias, inmuebles, etc. Y cuando es una sociedad de accionistas, los dueños que prevén retirar dinero de manera periódica, mensual o anual, también tienen que definir, como vos decís muy claro, los roles. O sea, si uno va a poner dinero solamente y esperar el retorno, eso es un accionista, y lo que va a retirar de la empresa son utilidades que normalmente son anuales y dependen de que haya ganancias, porque si no hay ganancias, no retiro. Luego está el segundo escalón, que es cuando uno de los dueños o accionistas está dentro del directorio de la empresa y es un director, una persona que trabaja diariamente, toma decisiones, corre riesgos, y ese trabajo se remunera con honorarios. Entonces, este sujeto cobraría o retiraría periódicamente, por ejemplo mensualmente, honorarios de directores, que es distinto a ser el dueño que puso el dinero. Y por último, podría ser que alguno de los socios accionistas esté trabajando en las tareas comunes del funcionamiento, que podríamos llamar tareas técnico-administrativas. Por ejemplo, estar vendiendo, estar fabricando, estar reparando, hacer mantenimiento, porque tal vez es su expertise y su conocimiento y lo quiere aportar a la empresa. Esto puede pasar mucho en las pymes, en las empresas familiares. Y bueno, ahí tendría una suerte de sueldo o salario, como si fuera un empleado de la empresa. A pesar de que la empresa sea propia, en la mayoría de la legislación internacional está previsto que haya uno de los dueños que es empleado en relación de dependencia de la organización. Entonces acá vemos que en una sociedad, por ejemplo, para tener tres matices, ¿no? De tres accionistas, uno solamente puso dinero en partes iguales y espera el retorno, que será una vez por año en función de la ganancia, un tercio. Otro es accionista, pero también es director, entonces no solamente una vez por año en función de sus utilidades recoge los dividendos, sino que también cobra honorarios vía como anticipo de honorarios una vez por mes. Y el otro trabaja vendiendo o fabricando porque sabe hacer eso. Entonces cobrará por un lado los dividendos anuales y por otro lado mensualmente su salario. Bueno, hay combinaciones, ¿no es cierto? Pero también no solo tiene que ver con la asignación de roles, sino también la dinámica del costo fiscal en función del país en el cual se desarrolla la organización, con la gran globalización que hoy tenemos, ¿no? Entiendo, entiendo. Y todo esto está fantástico en un entorno positivo donde se generan esas ganancias. Ahora, ¿qué pasa si repentinamente el negocio no va como esperábamos y la empresa empieza a tener pérdidas? ¿Qué pasa con esas pérdidas? ¿Quién asume esas pérdidas? ¿Quién tiene que poner el dinero? ¿Qué pasa si un socio decide no poner ese dinero o no puede poner más dinero hasta un tope y la empresa sigue teniendo deudas y le está haciendo mal, y le sigue yendo mal? ¿Cómo se continúa en esas situaciones? Bueno, el mundo de las pérdidas es un lugar muy incómodo, donde a veces se siente en la organización y otras veces no. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginémonos que hacemos mediciones mensuales y enero dio ganancia, febrero dio ganancia, marzo dio ganancia, y hay mucho dinero en la empresa, dinero ahorrado en las cuentas bancarias, por decirlo de una manera, mercaderías. ¿Y qué pasa si abril le fue mal a la empresa? Abril tuvo muchos gastos por alguna situación especial, por alguna incorporación de tecnología que amerita capacitaciones, compra de equipos secundarios, logística. Entonces, cuando uno hace su estado de resultados, tuvimos estas ventas y estos gastos mayores. Bueno, si tenemos dinero de los meses anteriores, podemos asumir esos pagos que son mayores al dinero que entró sin sufrirlo, sabiendo que este mes no hemos generado ese excedente. Ahora, el otro lado, como bien lo mencionabas vos, es cuando no hay dinero.
porque la empresa viene muy justa con el dinero que tiene y este mes vendimos 10.000, pero tenemos gastos por 11.000. Y si no se pueden pagar, bueno, ahí tenemos una situación, es una trampa de liquidez, se llama eso. Entonces decimos, bueno, tenemos un ingreso de $10.000, pongámosle, y tenemos gastos por 11.000. Y los dueños se preguntan qué hacer. En verdad acá son los directores los que se preguntan qué hacer, los que están dirigiendo y toman decisiones. Y bueno, acá tenemos un abanico de opciones. La primera opción sería que los dueños de la empresa, pongan dinero. ¿Cuánto hace falta? Ya hace faltan $2.000. Bueno, en las partes o proporciones de cada uno, la tenencia accionaria, pongan el dinero y ya salen adelante. La otra opción sería pedir un préstamo bancario como opción sencilla. Si bueno, este mes tenemos un déficit, no nos alcanza, entonces vamos, pedimos plata al banco, cubrimos el déficit, quedamos en break-even, en equilibrio, y después debemos esta deuda que la pagaremos en cuota de acá a unos meses. Y después hay otras opciones un poco más inteligentes que tienen que ver con la dinámica de la empresa. Por ejemplo, si nos hace falta dinero, podríamos refinanciar el pago a proveedores en los que podamos, diciéndoles, no les pagamos este mes, les vamos a pagar otros meses. Esto se negocia, no se pone de manera autoritaria, con una tasa de interés o algún rendimiento. O por otro lado, sacamos una política de venta con descuento muy agresiva para tener un montón de ingresos adicionales y lograr el dinero necesario para salir de esta situación. Por otro lado, también podríamos enajenar algún bien, un vehículo, una maquinaria, o cortar algún gasto que sabemos que lo podemos restringir momentáneamente y que no afecta de manera significativa la estructura de procesos. Por eso hay que ver cuáles son las salidas creativas a esta situación, pero yo igual siempre recomiendo, Matías, que miremos siempre un poco al futuro, porque el planeamiento nos dice si esta cuestión de pérdida, si esta problemática es algo pasajero o es una tendencia que amerita volver a revisar el plan de negocios para ver si estamos en caída y hay que ajustar variables, modificar, cerrar áreas, despedir empleados o todo lo contrario. Profundizar en mejorar el área comercial y marketing, mejorar el producto o los precios, atacar nuevos nichos de mercado. Bueno, hay un montón de situaciones, ¿no?, donde la empresa puede siempre mejorar, y más cuando recibe esta noticia, que es una noticia como un diagnóstico negativo. Sí, que se da y es frecuente en el segmento PYME, Sí. estas malas proyecciones y esas caídas. Y la situación se agrava cuando la tendencia es continua en el tiempo, ¿no? Esos números negativos son permanentes durante varios periodos, y esos socios que aportaron ese capital inicial se quedan sin espalda financiera, ¿no? Ahí es donde las cosas se ponen críticas. Claro, por eso ya en algunas charlas hemos hablado de los indicadores, que es como la temperatura, que nos van midiendo periodo a periodo, y cuanto más fácil se haga esa medición y la tengamos más en tiempo y forma, mejor iremos dándonos cuenta que algo no está funcionando para tomar cartas en el asunto y analizar entre los dueños, directores o con asesoramiento profesional en dónde están las variables que podamos cambiar, donde la opción de pésima es que la empresa no va y hay que cerrarla, y después tendremos un montón de alternativas u opciones para modificar y hacer más eficiente la organización. Totalmente, totalmente. Y bueno, continuando con esta línea y como cierre de este tema, ¿qué recomendaciones se podría dar para llevar un proceso sano de búsqueda de este proceso de maximización de ganancias? Bueno, primero, como siempre, tener información cierta y oportuna, o sea, precisa y al día, lo más cercana posible, y tener los conocimientos técnicos para poder analizarla, donde
cualquier organización quiere tener su mayor ganancia, y la mayor ganancia se obtiene con la maximización de ingresos, o sea, la mayor cantidad de ventas posible, la reducción de gastos a lo menor posible en equilibrio. O sea, no saquemos gastos que son necesarios para la venta. O sea, no cortemos la publicidad, no cortemos los canales de comunicación o no cortemos la movilidad y viáticos para visitar clientes. O sea, tenemos que saber que los gastos son aquellas erogaciones necesarias para funcionar y obtener lo que estamos buscando. Entonces, analizar los ingresos. El producto es bueno, el producto condice con el precio es correcto con el mercado, estamos mostrándonos correctamente en lo que es marketing, en lo que es comercialización, los canales, ¿no es cierto? Tenemos capacitados a nuestros vendedores. Por otro lado, los gastos que hacemos, que yo lo hago habitualmente, los revisamos. Hay gastos que se pueden mejorar, reducir o hasta eliminar si no son necesarios o críticos para la empresa. De esa manera iremos mejorando ese resultado neto final, que es el que queremos que sea lo más grande posible. Totalmente. Yo suelo decir en los negocios que asesoro o que tengo que básicamente siempre hay dos grandes maneras, que es tocar el costo o tocar el ingreso. Y a mí me gusta siempre ir más por tocar el ingreso, por aumentar el ingreso más que tocar el costo, en la medida de lo posible. Así que muchísimas gracias, Álvaro, una vez más. Sigamos con este ciclo de charlas para poder divulgar conocimiento. Y nos vemos la próxima. Perfecto, esperemos que sea útil para todos los que la están viendo, para emprendedores, para pymes o para grandes y para los profesionales que asesoran, porque son todos temas muy importantes para el funcionamiento y la supervivencia de las empresas. Muchísimas gracias. Bueno, acá